que es aproximadamente la mitad de los que tienen que ver con ajuste de cuentas o venganza. De la totalidad de homicidios, que son 603, 435 ocurrieron con arma de fuego, que eso anda por ahí del 70%, con arma blanca el 93%, y mediante la utilización de otros métodos, el resto de esos homicidios. Hubo en el año 2017 15 homicidios colaterales, que significa el fallecimiento de una persona que no era el objetivo de la determinación de cometer el hecho criminal y que fallece como consecuencia de una causa no prevista de carácter azaroso y que de pronto no era la determinación última del homicida. En general esto es lo que tenemos con los homicidios dolosos. Esta es la perspectiva más básica que les podemos dar de la memoria anual, que sí describe y desarrolla y precisa con más detalle temas relacionados, como les señalé, con sexo, con edad, con nacionalidad y con otros aspectos modales que de alguna manera eventualmente les pueden interesar a ustedes y que luego les vamos a facilitar. Nosotros lo que estamos haciendo es una manifestación o una exposición sobre la percepción criminal que nosotros podemos extraer sobre la base de un dato cuantificable, que es la cantidad de denuncias que nosotros recibimos. Si tienen alguna duda, pues con todo gusto se las aclaramos. Por favor, me levantan la mano si tienen alguna duda sobre el tema. Andrés. Don Walter, vamos a ver, creo que solo hay uno de los que usted acaba de explicar que se presentó una disminución todo el año 2017. Sí, hay dos en los que hay disminución. Okay. Hay disminución en hurtos, que es muy representativa, y hay una disminución en asalto a vivienda. En hurtos, en asalto a vivienda, y el resto más bien aumentó, incluso también los homicidios. En efecto. Desde su perspectiva, ¿cómo valorar eso? Digamos, en esos dos casos hay disminución, en los otros más bien hay aumento, y algo muy importante es el tema de los homicidios, ¿verdad? Que ya estamos sobrepasando el límite incluso de lo que se menciona en la pandemia por la tasa de homicidios. ¿Cómo valorar eso y la perspectiva que se tiene del OIJ para este año? Desde el punto de vista de la cantidad de denuncias que nosotros recibimos, de la cantidad de hechos delictivos que hemos podido precisar y de la cuantificación de este dato, pues evidentemente han ocurrido más delitos. Y si usted toma en cuenta la cantidad de denuncias que nosotros hemos recibido a partir del año 2015, se va a percatar que el 2017 versus el 2014 tiene una diferencia de aproximadamente 20.000 denuncias. Significa que hubo por lo menos 20.000 personas que recibieron embates de la criminalidad, que se vieron afectadas, que se dirigieron al organismo de investigación judicial a presentar su queja y que pidieron la intervención de la justicia. Evidentemente eso significa que hay un aumento en la inseguridad, en la percepción de las personas y en el sentimiento subjetivo de tranquilidad, que es muy importante para la democracia. Si nosotros tomamos en consideración los números, nos vamos a dar cuenta que sí hay un incremento representativo, no solo del 2016 al 2017, sino podríamos ubicarlo desde el año 2012, en el que hay un aumento sostenido y que se va a mantener de cantidad de denuncias que recibe el organismo de investigación judicial. Y en cuanto a homicidios respecta, pues también, este año tenemos una manifestación muy parecida a la del año 2017, en términos muy básicos. El año pasado hubo 50 muertos por cada por cada mes, y al día de hoy ya contabilizamos 104 homicidios, lo que significa que se mantiene una cifra muy cercana, y probablemente pues vamos a tener una cifra parecida a con la que concluimos en el año 2017, de mantenerse la tendencia, porque acordémonos que nosotros lo que hacemos es un pronóstico o una progresión matemática, y de mantenerse esta tendencia iríamos terminando como con unos 620 homicidios en diciembre del año 2018. ¿Alguna otra consulta sobre este tema? Bueno, es que son muchos casos. Lo que quería, para nada más en general, cómo el organismo de investigación judicial resuelve en todo, tal vez en algunos específicos, o cuáles incluso son los más difíciles, tal vez los homicidios, de las denuncias de los casos, cuántas se resuelven en sí, y si son pues algo difícil. Los homicidios
Con el paso de los años, la resolución de los homicidios ha adquirido una particularidad, y es que muchos de ellos no están precedidos de una relación entre la víctima y el victimario. O sea, no hay un nivel relacional, no hay una motivación fácil de establecer, y esto tiene que ver con la cantidad de homicidios que surgen como consecuencia de ajuste de cuentas, venganza y narcotráfico, porque tanto la víctima como el victimario se desconocen, carecen de relaciones íntimas, y eso de alguna manera pues afecta la posibilidad de resolución. Pese a esa circunstancia, nosotros tenemos a nivel nacional una tasa de resolución que anda por encima del 60%, y nosotros resolvemos los homicidios en 142 días, si no me equivoco, en 162 días es el promedio que nosotros gastamos o utilizamos para resolver homicidios. Algunos se resuelven muy pronto, o sea, el mismo día. Algunos, como ustedes ven, cuando cubren los sucesos, han transcurrido 6 meses, 8 meses e incluso un año, cuando el organismo de investigación judicial ya logra capturar a quienes participaron en un hecho criminal. Este tipo de homicidios en los que participan organizaciones criminales, pues de alguna manera determina la necesidad de que nosotros recurramos a métodos no usuales o no convencionales, que implican más dedicación temporal, más recursos, más acciones y también más, digamos, inteligencia, dedicación y planificación del organismo de investigación judicial. Yo les comento que, por ejemplo, policías centroamericanos, para no mencionar otros países, tienen una tasa de resolución de homicidios del 5 o del 7%. Nosotros tenemos una tasa realmente muy alta, y me parece que el organismo de investigación judicial tiene mucho conocimiento, mucha habilidad y mucha destreza en resolución de homicidios. Lo que es una lástima, porque la idea es que no hubiesen tantos homicidios y pudiésemos dedicar nuestras actividades a otro tipo de delito. Pero en general, digamos, en cuanto a homicidios, que es el delito que implica más dificultad de abordaje, hay un éxito relativo si pudiésemos utilizar esa expresión. Don Walter, usted al inicio comentaba que a partir de esto se transmite información a otras instituciones para que tomen diferentes acciones. ¿Cuáles son esas instituciones a las que se les da esa información? Y también, si me puede decir, si esa comunicación se mantiene periódicamente cada cuánto. Nosotros esta información la ponemos en la página web, y esa página web es de libre acceso a todas las personas y obviamente a todas las instituciones. Como esto es un análisis de contenido social con perspectiva criminal, las instituciones pueden consultarlo, y es muy usual que todos los años además nos lo soliciten. Nos lo solicitan para sus propios estudios, para darles más fortaleza, más riqueza, en general las que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, embajadas, algunas ONGs, y grupos que tienen que ver con temas de seguridad son quienes se dirigen al OIJ a pedir esta información. Le pregunto, con respecto a la resolución en los delitos contra la propiedad, digamos, creo que el año pasado, al menos los asaltos en San José estaba como el 20% nada más. ¿Qué tan complicado es lograr resolver asaltos en el país? En cada media hora. En general, lo que tiene que ver con hurtos y asaltos es donde la resolución es más baja a nivel mundial, y esto es así porque es sumamente difícil conseguir en muchos casos prueba que permita establecer quién es el responsable. En el tema de los hurtos, cuando sustraen, por ejemplo, teléfonos celulares, carteras, bolsos, equipo que dejan en algún autobús, es sumamente difícil encontrar testigos. La mayoría de las denuncias que se presentan es para efectos cobratorios, la víctima no ofrece datos que nos permitan hacer resolución, y eso pues evidentemente afecta la cantidad de casos que nosotros podemos resolver. En eso es donde se mantiene una tasa más baja, que es muy usual en todo el mundo. Y en asaltos también, por la razón que les planteo, ¿verdad? Las víctimas generalmente no ofrecen suficiente información, las personas que delinquen han mejorado y han depurado el modo como se dirigen a los sitios donde cometen asaltos. Muchos de ellos ocurren en horas de la noche, muchas de las víctimas son varones que tienen cierta edad,
y que generalmente son víctimas de este delito cuando vienen de alguna actividad social, han consumido alguna bebida alcohólica y entonces no reconocen a la víctima y la descripción del hecho que dan es generalmente muy vaga y muy básica. Esto es muy importante, digamos, conocerlo para efectos de que las autoridades preventivas tengan una visión más precisa de dónde ocurren los eventos delictivos y entonces pues se dirijan sus embates sobre todo a ese lugar, pero sí en temas de asaltos y en temas de hurtos la resolución es relativamente baja. Walter, no sé hablar de términos muy generales, pero ¿hay alguna tendencia de que estas personas delitos a la propiedad sean bandas organizadas o es mucha delincuencia local? Generalmente son las mismas personas, ¿verdad? No vamos a decir que hay 19,000 o 25,000 sujetos que se dedican a realizar hurtos. Esta es la cantidad de denuncias. Generalmente son pequeñas agrupaciones, organizaciones muy incipientes. En el tema del asalto sí hay un poquito más de estructura y podemos hablar digamos, de articulaciones más complejas. Sin embargo, no llega a niveles como los que tenemos en tráfico de drogas o en bandas que se dedican al sicariato, ¿verdad? Son agrupaciones delictivas en algunas ocasiones, pero también tenemos la participación individual o autónoma de quien hace el candado chino o de quien mediante el uso de un arma blanca, pues sustrae una cadena o un reloj. Natalie. Usted hablaba de que el 25% de los homicidios corresponde o ya han determinado que es propiamente por cuestiones que tengan que ver con tráfico de drogas. El resto, el 75%, ¿cuáles son los otros orígenes que ustedes han determinado? Vamos a ver, hay 603. De esos 603, aproximadamente el 50% tienen que ver con ajuste de cuentas o venganzas. De esos, la mitad, o sea, el 25%, tienen que ver con narcotráfico. Y esto es así porque ya luego de una investigación nosotros podemos hacer una afirmación certera. Los otros tienen que ver con otro tipo de circunstancias, como violencia doméstica, como por la comisión de otro delito, por acciones de autodefensa o de legítima defensa, y modalidades de esa naturaleza esencialmente. Y sería como en ese orden, violencia doméstica también está teniendo algún... El año pasado hubo 57 homicidios de mujeres. De esos 57 por violencia doméstica eran 14, los otros eran homicidios, digamos, puros y simples, ¿verdad? Sí, don Walter, nada más para hacer un poquito de análisis con respecto a los asaltos. Estábamos hablando ahora en la reunión de la mañana en el trabajo de que ya hay muchos que incluso ustedes envían a diario, por ejemplo, las cámaras de seguridad. ¿Qué está pasando con los delincuentes? Es decir, antes llegaban a un local, a una casa, lo que fuera, por ejemplo, con el rostro tapado. Ya no lo hacen así, principalmente en locales chinos. Ingresan viéndole toda la cara. Es decir, han perdido el miedo o simplemente ya no perciben que eso sea una prueba en su contra, que de alguna manera los está haciendo ingresar sin importarles que los vayan a ver posteriormente los investigadores. Eso tiene que ver mucho con el grupo etario que se dedica a realizar la actividad criminal. Nosotros hemos establecido que en la mayoría de los casos en los que tenemos determinación subjetiva de quienes cometen los hechos delictivos son personas jóvenes. El uso de las cámaras es muy útil porque nos permite a nosotros identificarlos, precisar su rostro, precisar detalles, conocer sus vestimentas, si presentan alguna particularidad física, y eso pues evidentemente es un aditamento que utiliza la policía para resolver los casos. La razón por la cual ellos ingresan sin casco, sin protección, pues es una ventaja para la policía, que queda en la propia determinación del delincuente. La aplicación de la ley y la investigación el organismo siempre la realiza, y en el tanto pues haya posibilidades objetivas de establecer quién comete el delito, pues bien. ¿Alguna otra consulta al respecto? Si no, damos los datos del homicidio y Randall, ¿ibas a dar sí. o la damos de una vez? ¿De una vez o sí? Sí, Tal vez después pues sí. vamos con lo del homicidio de Limón. Okay.